hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Estoy muy emocionado con la serie que vamos a comenzar el día de hoy. Es una serie que nos va a ayudar a mejorar nuestra vida de oración, a profundizar nuestra relación con Dios. Y es mi deseo que su vida de oración cambie a partir de hoy para siempre y nunca vuelva a ser igual, ya que estoy seguro que la mayoría de nosotros, por no decir todos, hemos estado en esos pedazos de túnel oscuro en el que pareciera que nuestras oraciones no salen pero ni del techo de nuestra casa. Sentimos que no llegan a la presencia de Dios y por alguna razón sentimos que no encuentran respuesta de parte de Dios. Hoy queremos que todos aprendamos a mejorar nuestra oración y que oremos de una forma más eficaz. Por eso es de que a partir de hoy y por las próximas semanas estudiaremos la serie que he titulado Oraciones Eficaces. Y la basaremos en la última parte del versículo 16 del capítulo 5 de Santiago, que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Hago énfasis en la palabra eficaz porque es clave. Note muy bien que la palabra del Señor no dice que la oración del justo puede mucho, sino la oración eficaz del justo. A mí me parece que esta palabra eficaz nos da a entender que hay un protocolo, que hay una forma correcta de orar, que hay algunos principios que debemos de tomar en cuenta para que nuestra oración sea eficaz. Algunos de estos principios fundamentales los encontramos en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estos pasos me parecen básicos y fundamentales en todas nuestras oraciones si es que queremos que nuestras oraciones lleguen a alcanzar este nivel de eficacia. Y para eso vamos a vamos a aprender de algunos personajes bíblicos que oraron de una forma extraordinariamente eficaz. Precisamente vamos a comenzar estudiando el tema del día de hoy, orando como Moisés. Para esto le invito a que, si tiene la posibilidad, abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo número 33, versículos del 12 en adelante. Dice de esta forma: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por nombre y has hallado gracia también delante de mis ojos. Versículo 13 es importante, dice: ahora pues, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él, hablando Dios, le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos de la tierra? Y Jehová Dios dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. Él, Moisés, entonces le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondiendo le dijo: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el que seré clemente. Y dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro.
Aquí encontramos a Moisés haciendo 3 peticiones extraordinarias y encontramos a Dios dando 3 respuestas inmediatas. Óigame, si esto no es una oración eficaz, yo no sé qué es. Debemos reconocer que la oración de Moisés fue altamente eficaz porque pidió conocer el camino de Dios. En el versículo número 13, en el que yo hacía énfasis durante la lectura, dice, hablando Moisés, que le pide a Dios que si es que ha hallado gracia en sus ojos, le ruega que le muestre su camino para que le conozca y halle gracia delante de sus ojos. Esta palabra camino que usa Moisés es muy interesante. Es la palabra hebrea derek. Y aunque tiene un solo significado, tiene 2 aplicaciones o 2 formas de usarla. Una literal y una figurada. Por ejemplo, Dios usó la misma palabra en sentido literal. En el versículo 3, Dios hablando dice, yo no iré en medio de ti porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. En el capítulo 32 de Éxodo, encontramos al pueblo de Israel pecando de una forma grotesca en contra de Dios, produciendo el rechazo de parte de Dios, porque el pueblo se había hecho un ídolo y lo había proclamado como el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Entonces esto hace que Dios reaccione rechazando al pueblo y castigándolo. Y en el capítulo número 33 vemos que Dios le dice a Moisés, no quiero estar en medio del pueblo porque no sea que durante el camino lo tenga que destruir por su pecado. Entonces Dios habla del camino literal, de la carretera, del mapa que debe de usar el pueblo de Israel para llegar a Canaán. Sin embargo, en el versículo número 13, Moisés hace uso de la misma palabra diciendo, muéstrame tu camino, derek, pero en el sentido figurado. Lo que Moisés está tratando de decirle a Dios es que le muestre la forma de hacer las cosas que le traen contentamiento al corazón de Dios. Lo que Moisés está procurando conocer de Dios es la forma en que él espera que Moisés actúe, de tal forma que el corazón de Dios se mantenga agradado por el actuar de Moisés. Lo dice en el versículo 13, muéstrame tu camino para que te conozca, para saber qué es lo que te gusta, para conocer tus gustos, para conocer tus anhelos, para actuar conforme a ellos y ganar gracia delante de ti. Aquí vemos que Moisés le interesa más la presencia de Dios que el mapa para llegar a Canaán. Con esta actitud de anhelar la presencia de Dios sobre todas las cosas de Moisés, aprendemos 4 cualidades que debemos nosotros tener durante nuestro tiempo de oración para que nuestras oraciones sean eficaces. Primero, debemos de tener un verdadero, honesto, genuino deseo de ser guiados por Dios. Moisés le dice a Dios, muéstrame tus caminos, como diciendo, yo no quiero actuar conforme a mi voluntad, yo no quiero hacer lo que quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer lo que a ti te complace, lo que a ti te gusta. Moisés acababa de ver cómo el pueblo hizo enojar a Dios por actuar como Dios no le agradaba. Entonces Moisés lo primero que le pide a Dios es, Señor, yo no quiero verte molesto, yo no quiero verte triste, yo no quiero producir ira, ni enojo, ni tristeza en tu corazón. Yo lo que quiero es conocer tu corazón para actuar conforme a todo lo que a ti te place. Y eso debe de estar presente en nuestros tiempos de oración. La segunda actitud es estar dispuestos a esperar y confiar en Dios. Moisés le dijo a Dios, de aquí no me muevo a menos de que me garantices de que tu presencia va a estar en medio de nosotros. Nosotros debemos, como Moisés, estar confiados y esperar en Dios. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a Dios manifestarnos su camino? No lo sabemos. Puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un día, puede ser el tiempo que requiera. Pero Señor, de aquí no nos movemos hasta que tú me muestres tus caminos. Es decir, Señor, muéstrame cómo quieres que maneje mi negocio. Muéstrame cómo quieres que resuelva el conflicto entre empleados. Muéstrame cómo quieres que actúe en mi oficina.
Muéstrame cómo quieres que trate a mis clientes. Muéstrame cómo quieres que actúe en mi clínica con mis pacientes. Muéstrame cómo quieres tú que actúe para agradarte a ti, porque mi deseo es estar haciendo tu voluntad, Señor. Y si tú no me muestras las cosas, yo no las hago. Yo no hago lo que yo quiera, yo no voy a hacer lo que a mí me place. Yo quiero que tú me digas cómo te gustan a ti las cosas. Tercero, Moisés estuvo dispuesto a mostrarse humilde delante de Dios, porque Dios va a tener una forma de hacer las cosas que tal vez no está de acuerdo a la manera de pensar de Moisés, pero Moisés tiene que estar dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Y esto lleva implícita la cuarta característica, que es estar dispuesto a abandonar nuestros propios caminos. Es decir, supongamos que tenemos un conflicto en casa. Nosotros tal vez estamos acostumbrados a resolverlos golpeando la mesa y estableciendo nuestra autoridad y diciendo yo soy aquí la autoridad y yo soy el que determina cómo se hacen las cosas. Esa puede ser nuestra forma de ser. Pero el camino del Señor puede ser diferente para resolver nuestros conflictos. Y nosotros queremos estar dispuestos a renunciar a nuestra forma de ser en nuestro matrimonio, en nuestra oficina, con nuestros empleados, con nuestros pacientes, con nuestros clientes. Debemos de renunciar a toda nuestra forma de obrar en todas estas situaciones para adoptar la forma de obrar que le place a Dios. Yo voy a tratar a mis empleados como a Dios le place. Yo voy a tratar a mis pacientes como a Dios le place. Yo voy a hacer mis negocios, voy a correr mi empresa como a Dios le place. Eso es pedirle a Dios que nos muestre sus caminos. Tenemos que tener estas 4 actitudes, estas 4 características, tener un deseo real de ser guiado por Dios, tener y estar dispuestos a esperar el tiempo necesario para que Dios nos guíe, estar sometidos humildemente a la presencia de Dios y abandonar o estar dispuestos a abandonar nuestra forma de ser, nuestras opiniones o nuestros propios caminos. El hecho de que Dios muestre su camino a nuestra vida significa que Dios nos revele sus deseos, sus anhelos. Significa que nuestro interés está en hacer lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le produce gozo, lo que a Dios le produce contentamiento en su corazón. Que Dios nos muestre sus caminos significa que nos dé dirección específica en nuestras vidas y en situaciones de nuestro diario vivir. Que Dios nos muestre sus caminos significa que nosotros conozcamos a Dios. Moisés le dice, muéstrame tu camino y que te conozca. Es decir, que Dios nos muestre su camino es que Dios se revele a sí mismo a nuestras vidas. Que Dios se dé a conocer a nuestros corazones, que tengamos la capacidad de ver el accionar y la presencia de Dios en nuestra vida en todo tiempo y que como consecuencia nosotros podamos actuar o reaccionar en todas las situaciones de forma que le agrada a Dios. Estar dispuesto a que Dios nos revele su camino, que Dios nos haga entender su camino, es estar dispuestos a recibir de parte de Dios su verdadera guianza, su absoluta voluntad y nosotros mostrar un total rendimiento hacia sus directrices. Entonces, así como Moisés alcanzó esta eficacia delante de Dios porque pidió que le mostrara sus caminos, nosotros en nuestros tiempos de oraciones, mis hermanos, debemos tener la misma actitud. Debemos orar no por nuestra forma de hacer las cosas. Dejemos de orar, por ejemplo, con esta situación. Dejemos de orar que la situación se resuelva por nuestra forma de pensar o nuestra forma de ser. Tal vez tú estás orando para que esta crisis de salud se termine porque ya no aguantas estar en casa. Tal vez estás orando porque ya anhelas volver al trabajo. O tal vez estás anhelando que esta situación se termine porque no estás trabajando y no estás recibiendo dinero. Y estás en una situación económica apretada. Pero, ¿qué tal si dejamos de orar para que se resuelva la situación por nuestra conveniencia y empezamos a orar
para que se resuelva la situación de forma que agrade a Dios. ¿Qué tal si empezamos a orar en lugar de que lo que a nosotros nos conviene, oramos por lo que a Dios le agrada? Señor, que las almas se arrepientan. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. ¿Cuál de las dos oraciones creen que va a ser más eficaz delante de Dios? ¿Cuál de las dos oraciones creen ustedes que va a encontrar respuesta de parte de Dios? Cuando oramos conforme a su voluntad, como dice el apóstol Juan, o como cuando oramos conforme a nuestros deseos, como dice el apóstol Santiago. Nosotros debemos orar de forma eficaz pidiendo que Dios nos muestre sus caminos, que Dios nos muestre su camino para cómo se va a resolver esta situación. Que yo he estado recibiendo de parte de Dios algo muy interesante e importante. Yo recibí de parte de Dios que necesitamos prepararnos, porque después de esta crisis va a venir algo muy especial en nuestras ciudades, y nosotros, las iglesias, debemos, y especialmente nosotros los pastores, debemos estar preparados para ello. Debemos disponer nuestro corazón para lo que viene. Entonces, tenemos que buscar que las situaciones se resuelvan conforme a la voluntad de Dios, que Dios nos muestre sus caminos. Cuando oremos de esta forma, nuestras oraciones alcanzarán un mayor nivel de eficacia. Como segunda verdad que podemos aprender de Moisés, podemos decir que la oración de Moisés fue eficaz porque pidió tener la presencia de Dios. Dios le dijo a Moisés que le iba a conceder conocer su camino, e inmediatamente Moisés lo aborda con una segunda petición. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Yo quiero tu presencia. Ahora, piense por favor por un momento en qué situación se encontraba Moisés. El pueblo acaba de ofender a Dios, el pueblo acaba de pecar en el capítulo anterior, y ahora se encuentran con el campamento con el tabernáculo fuera del campamento, es decir, la presencia de Dios fuera de donde habita el pueblo, y están en el desierto. Sin embargo, Moisés no le pide a Dios: Señor, guárdanos de los enemigos, Señor, que no haya animales a nuestro alrededor, guárdanos de las bestias, guárdanos. No, lo que Moisés le pide a Dios es: Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero que tu presencia esté entre nosotros, porque tu presencia en medio nuestro será siempre la más clara señal de que estamos viviendo en tus caminos. Porque si nosotros nos desviamos y tu presencia se ausenta, tu presencia se va, entonces ya no seremos lo mismo. Viene a mi mente una conversación que tuve con una persona hablando de una congregación en la que nosotros veíamos que la iglesia se empezaba a erosionar, si se me permite el término. Parecía que la iglesia venía a menos, ya no era lo que antes era lo que había sido, ya no se sentía la presencia de Dios, ya no se veía el fruto, parecía como una iglesia en decadencia. Y esta persona me estaba me estaba platicando de un sueño que él había tenido de esta iglesia, de esta congregación, en la que una mano entraba por el techo y quitaba el arca del pacto del altar de esa congregación. Entonces, cuando él me estaba contando el sueño, entendimos que la presencia de Dios había abandonado esa iglesia. Esta persona veía cómo la congregación, o algunas personas de la congregación, no toda la congregación, pero algunas personas se quedaban en el altar moviéndose, como danzando, como moviéndose ahí en el altar, pero sin la presencia de Dios. Y ellos ni siquiera se habían dado cuenta que ya no estaba la presencia de Dios. Se habían quedado en su local, en su iglesia, pero sin la presencia de Dios. Y nos asombramos porque era literalmente lo que se estaba viendo en la vida real de esa iglesia. Lo mismo sucede con nuestras vidas, con nuestras naciones, con nuestros pueblos. Lo mismo le sucedió al pueblo de Israel. Cuando el pueblo desagradó a Dios, pecando en contra de él, Dios retiró su presencia de ellos. Y Moisés
no le interesa lograr ni tener absolutamente nada más que la presencia de Dios. Mire, a Moisés ni siquiera le interesa el tabernáculo, porque el tabernáculo se recogía, se doblaba, se limpiaba y se guardaba y lo podíamos poner en otro lugar. A Moisés, con todo lo que representa el tabernáculo y sus utensilios, especialmente el arca del pacto, no le interesa esas cosas, porque él sabe que todas esas cosas son necesarias, pero no son nada si la presencia de Dios no está en ese lugar. Por eso es de que Moisés no está pidiendo que el tabernáculo y el arca siempre esté con ellos. Moisés está pidiendo que la presencia de Dios esté con ellos. A Moisés no le importaba tanto el tabernáculo como la presencia de Dios. Y con la situación en la que nosotros nos encontramos hoy en día, mis hermanos, los edificios de las congregaciones están vacíos. Y nosotros hemos entendido que no es el templo, no es la iglesia, lo que nosotros conocemos como el templo, lo importante es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, debemos de reconocer que lastimosamente sí hay personas que por el hecho de no tener ya un horario, un programa, un calendario que les indique qué día tienen que estar ahí a cierta hora, han dejado de mostrar interés. Los que tenían servicio el día miércoles a las 7, jueves a las 6, oración a tal hora, pareciera que todo eso se ha desvanecido, han pasado los días y ha llegado la hora del servicio y no han mostrado el más mínimo interés de pensar: a esta hora debiera estar yo sirviendo, a esta hora debiera estar yo adorando al Señor, por lo tanto voy a tomar este tiempo para hacerlo en mi casa con mi familia. Y esto simplemente nos ha demostrado que hay gente que sí está más enfocada en el tabernáculo que en la presencia de Dios en el tabernáculo. No ha entendido que esas son cosas importantes, pero lo mejor es tener la presencia de Dios. Tener la presencia de Dios para Moisés era tan importante porque él reconocía que con ella, con la presencia de Dios, le garantizaba victoria sobre sus adversarios, sobre sus enemigos. Entonces, nosotros debemos entender que nuestras oraciones deben ir enfocadas en obtener la presencia de Dios. Porque, mis hermanos, si tenemos la presencia de Dios, ¿quién contra nosotros? Nadie nos puede hacer frente, porque Dios, su presencia en nuestras vidas, es lo más importante que debemos de buscar. Entonces, nuestras oraciones, para que alcancen a ser más eficaces, para que alcancemos un nivel más alto de eficacia en nuestras oraciones, debemos enfocarnos más en obtener la presencia de Dios en nuestra vida. Como se dice en el ámbito evangélico, preferir la presencia del Dios que bendice que la bendición de Dios. Preferir la presencia del Dios sanador que la sanidad de Dios. Preferir la presencia de Dios sobre todas las cosas. Preferir al Dios que provee que la provisión de Dios. Nosotros muchas veces nos enfocamos en la bendición y en la provisión y estamos todo el tiempo, nuestra oración es sobre nosotros, sobre nuestras necesidades, y muy pocas veces nos sentamos a disfrutar de la presencia de Dios. Muy pocas veces nos sentamos simplemente a meditar en su presencia y a disfrutar estar con Él. Porque estamos enfocados en buscar las manos de Dios, el poder de Dios, las obras de Dios, y no estamos enfocados en buscar su rostro, su sonrisa, su mirada, sus caricias. No estamos enfocados en disfrutar de su presencia, en obtener más de su presencia. Por eso es que nuestras oraciones no alcanzan ese grado de eficacia, y porque estamos orando por nuestras necesidades, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de que se resuelvan las cosas, por nuestros anhelos, por nuestros sueños, y no estamos buscando adquirir la presencia de Dios. Nuestras oraciones cambiarán radicalmente cuando nos enfoquemos más en obtener la presencia de Dios. Porque, hermano, simplemente piense, si usted tiene a Dios, ¿qué más le hace falta? Si
Si usted tiene la presencia de Dios, ¿qué más necesita? No necesitará absolutamente nada más que la presencia de Dios. Porque si usted tiene la presencia de Dios, tendrá su bendición. Si usted tiene la presencia de Dios, tendrá su provisión, su sanidad, su protección. Por eso necesitamos enfocarnos en buscar la presencia de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Necesitamos enfocar nuestras oraciones en buscar el rostro de Dios. Nuestras oraciones no son contestadas porque tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Oremos para que Dios nos haga voltear nuestra mirada hacia el cielo donde está Cristo, en las cosas de arriba, y busquemos las cosas eternas. Y entonces todo lo demás Dios nos lo añadirá, porque tenemos un Dios bueno. Enfoquémonos pues en buscar la presencia de Dios, porque haciéndolo superaremos la eficacia en nuestras oraciones. Esta es una de las señales más inequívocas de que somos hijos de Dios. Romanos 8:14, el apóstol Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, los que conocen los caminos de Dios, los que tienen la presencia del Espíritu Santo, son hijos de Dios. Entonces, busquémonos ser llenos de la presencia de Dios. Busquemos llenarnos de su Espíritu Santo. No nos emborrachemos con vino, sino seamos llenos del Espíritu de Dios. No contristemos al Espíritu Santo, sino seamos llenos de la presencia de Dios. No satisfagamos los deseos de la carne, sino busquemos andar en el Espíritu. No oremos conforme a nuestros anhelos, nuestros deseos de la carne, sino oremos para buscar la voluntad de Dios y que podamos decir, como pidió Moisés y como dijo nuestro Señor Jesucristo: Señor, no a mi forma, no a mi manera, no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Cuando oremos de esta manera, cuando busquemos los caminos de Dios, cuando busquemos la presencia de Dios, nuestras oraciones serán más eficaces. La oración de Moisés fue altamente eficaz porque pidió experimentar la gloria de Dios. En el versículo 15, me parece, es que está la petición de Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés ya había experimentado de alguna forma la gloria de Dios. Ya había visto una zarza ardiendo, ya había hablado con ángeles, ya había experimentado en algún grado la gloria de Dios, pero él quiere más. Estas dos palabras son muy importantes y debemos entenderlas. Lo que quiere decir Moisés cuando dice muéstrame y lo que pide, la gloria. ¿Qué significan estas dos palabras? La palabra muéstrame tiene un significado muy amplio. Esta palabra puede ser usada literal o figuradamente. Puede ser usada implícita o explícitamente. Significa aparecer. Moisés quería que Dios se le apareciera. Significa ver. Moisés quería ver la gloria de Dios. Significa detener conmigo, como abrazar, como poder mantener en mí. Significa guardar, como poder guardar la presencia de Dios y no perderla. Significa deleitarse en, no significa nada más estar en la presencia de Dios con temor, con expectativa, sino disfrutar, estar en su presencia. Significa un regalo, quería que Dios le regalara su gloria. Significa contemplar lleno de asombro, como cuando uno ve el universo y contempla las galaxias y lo que el hombre está descubriendo, y uno se queda simplemente asombrado, contemplando y pensando cuán grande es Dios. Pues Moisés, eso es lo que él quiere, ver la gloria y quedarse contemplando lleno de asombro. Significa discernir la presencia de Dios, significa experimentar, significa poder regocijarse en medio de. En pocas palabras, lo que Moisés
quiere es que la gloria de Dios esté en él, sobre él, debajo de él, alrededor de él. Lo que Moisés quiere es estar rodeado de la gloria de Dios. Lo que Moisés quiere es estar en un lugar donde está Dios, quiere su presencia, quiere su ser, quiere su gloria, poder disfrutarla, contemplarla, absorberla, empaparse de ella, respirarla, anhelarla, pensarla, vivirla. Eso es lo que Moisés está pidiéndole a Dios. Muéstrame, permíteme experimentar tu gloria, permíteme verla, absorberla, ser lleno de ella. Qué maravillosa petición, qué asombrosa petición. Y todavía es más asombroso el hecho de que Dios en su infinita bondad le concede la petición. ¿Por qué? Porque está pidiendo lo que Dios quiere. En otras palabras, Dios quiere manifestarse a nosotros. Dios quiere mostrarnos su gloria, pero nosotros necesitamos tener ese anhelo verdadero, genuino que hubo y había en el corazón de Moisés, para que podamos nosotros anhelar ser llenos de su gloria. ¿Y qué se refiere? ¿Qué significa esta palabra de gloria? ¿Qué es lo que Moisés está pidiendo? Porque una cosa es cómo lo pide y otra cosa es lo que pide. La gloria de Dios es la palabra que se escribe en hebreo kabod, y lo que significa es el poder de Dios. Moisés quería sentir la potencia de la presencia de Dios en su vida. Moisés quería sentir su majestad, su resplandor, su esplendor, su santidad, su pureza. Quería experimentar su bien, quería experimentar su ser, la esencia de Dios. Eso significa la gloria de Dios, eso significa la palabra kabod. Entonces Moisés está pidiéndole a Dios experimentar toda su gloria, toda su presencia, que Dios le conceda deleitarse en medio de la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice que él no predicaba con palabras, sino con demostración del poder de Dios. Eso es la gloria de Dios en el ser humano. Eso es lo que se logra cuando uno está lleno de la gloria de Dios. Y ustedes y yo queremos llenarnos de la gloria de Dios. Debemos de buscar ser llenos de la presencia de Dios. Dios en el Antiguo Testamento prometió poner su gloria en 3 lugares. Primero, en el tabernáculo de Moisés, y lo cumplió. Veían cómo descendía la nube, veían cómo se deponía la llama de fuego, y el pueblo se asombraba. En los versículos 12 dice que cuando el pueblo veía todo lo que hacía Moisés con Dios, cómo platicaba, el pueblo terminaba postrado adorando. La gloria de Dios estaba evidentemente en medio del pueblo, y cumplió Dios su palabra cuando prometió estar en el tabernáculo. El segundo lugar donde Dios prometió poner su gloria fue en el templo de Salomón, y lo cumplió. El día que Salomón dedicó ese templo tan maravilloso, dice que llenó la gloria el templo de tal forma que los sacerdotes no podían estar ministrando debido a la gloria de Dios. Mire, los sacerdotes no podían estar, y lo que Moisés pedía es estar, no solamente estar donde estaba la gloria, sino ser capaz de deleitarse, de absorberla, de disfrutarla. Qué tremendo deseo de la gloria de Dios había en el corazón de Moisés. El tercer lugar donde Dios prometió poner su gloria, su espíritu, es en la iglesia, en tu vida y en mi vida. Y si Dios cumplió ponerla en el tabernáculo de Moisés y ponerla en el templo de Salomón, estoy seguro que el deseo de Dios es cumplir su palabra y poner toda su gloria en nuestras vidas. Nosotros somos el templo de Dios, y debemos buscar ser llenos de la gloria de Dios. Tal vez no estamos experimentando un alto nivel de eficacia en nuestras oraciones, porque nuestras oraciones están demasiado llenas de nosotros mismos, demasiado llenas de nuestros pensamientos, de nuestros anhelos, de nuestros sueños, de nuestras necesidades, que son legítimas. Presentar nuestras necesidades delante de Dios es bíblico, pero tal vez nuestras oraciones están demasiado llenas de nosotros mismos, de nuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué sucedería si cambiáramos nuestras oraciones a la oración de Moisés y enfocáramos nuestras oraciones a conocer el camino de Dios, a recibir la presencia de Dios y a contemplar la gloria de Dios?
Dice la Biblia que la tierra está llena de la gloria de Jehová. ¿Por qué es que nosotros no vemos esa gloria? Porque estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Creo que nuestras oraciones serán más eficaces cuando nos enfoquemos en llenarnos de la presencia de Dios, cuando seamos capaces de disfrutar estar en su presencia, cuando la oración ya no sea un hábito, cuando la oración no sea una obligación, cuando la oración no sea un requerimiento, una responsabilidad, sino que la oración sea un deleite de sentarte en tu sofá y meditar en su presencia y sentir el abrazo de Dios y simplemente postrarse delante de Él y contemplar su gloria sin poder hablar, pero en tu mente, en tu espíritu, estar siempre adorando al Señor. Esto es lo que se refiere el Señor cuando dice que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. El espíritu tiene que ver con hacer las cosas como a Dios le agrada y la verdad tiene que ver con hacer las cosas como dice la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros buscamos ser llenos del Espíritu Santo, si pedimos a Dios ser llenos del Espíritu Santo y si nos llenamos del Espíritu Santo, porque note que es un mandamiento, dice, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos es dado sin medida. Nadie puede decir, no, eres demasiado, ya tienes demasiado. No, nos es dado sin medida. Nos podemos llenar hoy y nos podemos llenar mañana y nos podemos llenar pasado y podemos seguir viviendo llenos del Espíritu Santo porque nos es dado sin medida. Es como el fruto del Espíritu, no tiene ley. Nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, ¿cómo crees que serán nuestras oraciones? Dejarán de estar llenos de nosotros mismos, porque ¿quién conoce a Dios sino el Espíritu Santo? Nuestras oraciones serán llenas de la obediencia, llenas de la voluntad de Dios. Oraremos conforme a la voluntad de Dios. Y entonces nuestras oraciones cambiarán. Nuestras oraciones dejarán de ser tediosas, cansadas. Nuestras oraciones vendrán a ser un deleite, vendrán a ser oraciones eficaces. Y eso es lo que todos nosotros anhelamos. Todos anhelamos ver la gloria de Dios. Debe de haber un deseo de ver la gloria de Dios. Y lo mejor es que el Señor nos la promete. En el capítulo 11, donde habla de la resurrección de Lázaro, ustedes se recuerdan. Hay una palabra que el Señor le dice a una de las hermanas de Lázaro, que nos la dice a ti y nos la dice a mí en esta hora. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El hecho es que tenemos que creer que veremos la gloria de Dios. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de orar. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, asegurarnos que nos oiga. Y cuando nos aseguremos que nos oiga, sabemos que hemos obtenido lo que le hemos pedido, porque oraremos conforme a su voluntad. Oraremos guiados por el Espíritu Santo, seremos llenos del Espíritu Santo y entonces nuestras oraciones alcanzarán otro nivel de eficacia. Nosotros tenemos que creer, simplemente cree y verás la gloria de Dios. Cree y verás la gloria de Dios en tu familia. Cree y verás la gloria de Dios en tu vida. Cree y veremos la gloria de Dios en el ministerio, como nos lo prometió el Señor desde que comenzamos. Cuando nos dijo, ustedes ocúpense en buscar mi rostro y yo me ocuparé del resto. Ustedes ocúpense de llenarse de mi espíritu y todo lo demás les será añadido. Eso fue lo que nos dijo el Señor cuando comenzamos. Tenemos que creerlo, seguir creyéndolo y esperar en el Señor, porque Él es fiel para hacerlo y lo hará. Nuestras oraciones en estos tiempos en los que estamos encerrados en casa deben de cambiar, deben de ser más eficaces. Busquemos la presencia de Dios, busquemos sus caminos y busquemos su gloria. Entonces nuestra vida de oración cambiará. El tiempo no perdona, como siempre, y se nos ha terminado por esta noche. No sin antes llegar a algunas conclusiones de la palabra de esta noche. Debemos concluir y entender que si aprendemos algo de Moisés para orar eficazmente, debemos aprender que orar para que Dios nos haga entender sus caminos es lo mejor. Es decir, debemos orar para que Dios nos diga
la forma en que Él quiere que nos conduzcamos en nuestros negocios, en nuestra familia, en nuestros clientes, en nuestra empresa, en nuestra clínica, en nuestra oficina, en nuestro lugar de trabajo, en todos lados. Debemos aprender de Moisés que nuestra forma de orar debe de expresar que la presencia de Dios es nuestra mayor necesidad. Podremos tener necesidades de muchos tipos, de salud, económicas, de problemas, de soluciones, necesidades de nuestro trabajo, empresariales. Podremos tener necesidades 1000, pero nuestra máxima necesidad es asegurarnos que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Y por último, para alcanzar ese alto nivel de eficacia en nuestra oración, como en la de Moisés, debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo, cumplir con la vocación con la que Dios nos ha llamado. Si somos llenos del Espíritu Santo, debe mostrarse en 3 cosas. Primero, debemos de vivir agradando a Dios. Segundo, debemos de dar fruto para Dios. Y tercero, debemos de vivir lejos del pecado. Debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo para que entonces en nuestra vida podamos agradar a Dios, hacer la obra de Dios y que el pecado ya no se enseñoree de nosotros. Si queremos mejorar nuestra vida de oración, debemos aprender de Moisés. Y creo que Dios quiere, anhela revelarte su camino. Dios quiere regalarte su presencia. Dios quiere llenarte de su gloria. Oro, mis hermanos, en el nombre de Jesús, para que el Espíritu de Dios despierte nuestro espíritu y ponga en nuestro ser un ardiente deseo de hacer y anhelar su presencia. Oro en el nombre de Jesús para que nuestras vidas, cada uno de nosotros, reciba el don de sabiduría y que Dios se manifieste a nuestras vidas para que le conozcamos verdaderamente. Oro en el nombre de Jesús para que cada uno de ustedes reciba el don de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Jesucristo. Oro para que cada uno de nuestros hijos y nuestras hijas sean llenos del Espíritu Santo y profeticen. Oro para que los ancianos entre nosotros vean visiones y sueñen sueños. Oro para que nosotros los ministros en el nombre de Jesús podamos profetizar y hablar la palabra de Dios con poder. Oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de ustedes. Le pido a mi Dios que alce su rostro sobre cada uno y ponga en ustedes paz. Le pido a mi Señor que haga resplandecer su rostro y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que Dios les bendiga, les guarde y les prospere. Dios.